ha adquirido a través de seminarios nacionales e internacionales y de la Universidad Nacional Evangélica. Es presidente del Ministerio Marchemos por la Paz y en la actualidad es secretario de la Confraternidad de Iglesias Evangélicas del municipio de Los Alcarrizos. Con nosotros, el pastor Robert Toribio. Ese aplauso con más gozo, más energía, como receptor de todo lo que Dios está impartiendo en este día profético. Amén. Sabes, en el día de ayer yo puse una demanda en oración y en fe y me incluí en la petición. Dije, Señor, yo quiero que ese congreso tú lo uses para marcar un antes y un después en la vida de todos los que estaremos en ese lugar. Y a mí me parece que Dios está respondiendo esto. Así que agradezco a la pastora por dejarse guiar del Espíritu. Creo que hacer esta continuidad de la impartición de la palabra sin salir afuera para volver, creo que eso nos conviene a todos, pues nuestro espíritu está en esa sintonía. Amén. Y creo que también haber puesto este congreso, pastores, dentro del programa de la graduación de todos los de Trasciende que en esta primera etapa han cursado, creo que eso es muy de Dios, porque no podían irse sin esta impartición. O sea, no solamente vinieron para celebrar lo que han logrado en la meta de Trasciende, sino que se llevan algo vivido. Es como un impulso para ir a trascender con lo que ustedes han finalizado en la escuela. Así que para mí un honor, al junto de mi esposa Heidi que me acompaña, poder estar aquí dedicando estos días con ustedes. Quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor. El tema que voy a tratar en este cierre hace una declaración que me encanta: líderes trascendentes. Y quiero que le digas eso con certeza a alguien a la par tuya. Dile, eres un líder trascendente. Y esta parte te va a dar instrucción, porque no quiero solo declarar lo que tú eres o vas a hacer, sino instruirte en el cómo hacerlo. Porque no quiero solo emocionarte, quiero empujarte a la realización. Amén. Gloria al Señor. Y quiero utilizar un texto de las Escrituras que como estudioso me he dado cuenta que es muy codiciable. Aunque el orden que Él establece en lo que Él declara, muchos lo ignoramos. Pero quiero leer en la tercera carta o libro de Juan, capítulo 1, verso 2, donde declara la Biblia: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Líderes trascendentes. Dentro de todo lo que este texto nos enseña, la guianza del Espíritu me permitió hacer algunas notas que es lo que voy a compartir con ustedes. Pero es impresionante cómo este texto amplía la perspectiva de Dios en cuanto a la prosperidad. Esta palabra que por algún grupo se ha corrompido y ha hecho que otro grupo se cierre solo a la mención de esta palabra, pero los que creemos en la palabra no obviamos lo que ella declara. Por eso creemos en la prosperidad desde la perspectiva del propósito de Dios. Y dentro de esta realidad que Dios comunica de la prosperidad, podemos ver que esta debe ser integral. Dios desea que tú prosperes en todas las cosas,
que tengas bienestar material, que tengas bienestar físico, que tengas bienestar familiar, bienestar espiritual, el cual es el referente para la prosperidad en todos los otros ámbitos de tu vida. Poder entender que Dios nos ha llamado para trascender es entender que Dios desea, Dios planea, Dios diseña, Dios declara y Dios respalda la prosperidad de tu liderazgo. Te lo voy a repetir. Dios desea, Dios planea, Dios diseña, Dios declara y Dios respalda la prosperidad de tu liderazgo. ¿Sabes por qué? Porque cuando progresa lo que Dios puso en ti, su nombre es glorificado y honrado. ¿Sabe por qué? Porque Dios haya complacencia en la realización de aquello que Él planeó en la eternidad y depositó dentro de ti. Para Dios es un deleite. Dios es el primer fanático de cada logro que tiene su propósito en tu vida. Entender que Dios desea que tú progreses. Entender que Dios planeó que tú progreses. Que Dios te diseñó para progresar. Que Dios ha declarado con un sonido desde el cielo, impreso en las escrituras, y que sigue haciendo eco de generación en generación en cuanto a tu prosperidad. Saber que Dios no solamente declara, diseña, planea y desea, sino que Él está ahí en tiempo real respaldando el progreso de lo que Él depositó dentro de ti. Eso debe ser emocionante y debe desafiarnos a nosotros a caminar en esa dirección. Pero hay una segunda cosa que quiero establecer dentro de las notas que traje, y es que si Dios nos llamó para trascender, para prosperar en el liderazgo, pues Dios también desea que nosotros nos preparemos para trascender. ¿Usted está de acuerdo? Existe un espacio entre el llamado de Dios y la preparación nuestra en ese llamado. En el llamado Dios declara lo que Él ve en nosotros. En el llamado Dios comunica su asignación para nosotros. El llamado nos provee las facultades para que en nosotros se cumpla aquello a lo cual Dios nos está llamando. Pero la preparación es el entrenamiento, es el equipamiento, es la potencialización de eso a lo cual Dios nos llamó. Es por eso que muchas personas, a pesar de que el llamado ha declarado un anuncio de lo que Dios va a hacer en sus vidas, no lo están mirando porque no entran al paso de la preparación. Y Dios va a utilizar y va a preparar espacios y plataformas como Trasciende, como la casa de fe donde Dios te ha plantado, como los mentores que Dios te ha puesto, para que sean instrumentos de preparación para el cumplimiento de tu llamado. ¿Está conmigo? Es necesario entonces que entendamos que esta preparación implica un punto de partida, y ese punto de partida es tu vida espiritual. La primera preparación que Dios quiere que tú tengas es la de tu espíritu, es la de tu alma. Si usted se fija en el orden del texto que leímos al principio, ubica la prosperidad de tu alma como referente de la prosperidad en todas las demás áreas. Usted no puede procurar alterar este orden, porque entonces usted será un fracasado exitoso. Mucha gente mide el progreso de Dios en su vida por los alcances externos. Pero si Dios te ve quebrado, fracasado internamente, Dios no aplaude tu progreso externo. Así que el orden, por eso que declara el texto, es que Dios desea que tú prosperes en todo, pero así
como prospera tu alma. Es por esta razón que en el tercer tópico yo estoy declarando lo que nuestro espíritu necesita para prosperar. Pues si logramos conectar, realizar la prosperidad de nuestro espíritu, la prosperidad en todo lo demás será inevitable y natural. Amén. Es inconcebible que una persona esté progresando en su alma, progresando en su espíritu, y que eso no se exteriorice en la vida de esa persona. ¿Usted entiende lo que le dije? Sí se puede progresar a lo externo estando en quiebra interna, pero no se puede progresar internamente y estando quebrado externamente. Creo que habrán etapas, creo que habrán procesos, pero pregúntele a José. José experimentó crisis en Egipto, pero en la crisis tenía sustento. Israel pasó etapas y procesos en el desierto, pero en el desierto había maná. Pero en el proceso del desierto había protección para la ropa, había sombrilla de nube de día y habría calor de la columna de fuego de noche. Dígame si Dios no debe estar ahí en medio de tu proceso. Amén. Ahora bien, hay tres cosas que por lo menos quiero señalar que nuestro espíritu necesita para progresar. Diga conmigo: conexión, fundamento y profundidad. Diga de nuevo: conexión, fundamento y prosperidad. Hay un principio bíblico que dice: separado de mí, dice el Señor, nada ustedes podrán hacer. Ese principio es inalterable. No hay forma de modificar, ni siquiera con mera interpretación particular de alguien, lo que el Señor está declarando aquí. Separado de mí, nada podrán hacer. Eso establece que la conexión con Dios para que nuestro espíritu prospere es innegociable. Amén. Cuando la Biblia establece esto, nos enseña que los pámpanos dan fruto en conexión con la vid. Y esto nos comunica a nosotros que vamos a tener productividad en comunión con el Señor. No hay forma de que se realice el depósito de Dios en tu vida si no tienes conexión con el Señor. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para tener conexión con el Señor? Para tener conexión con su espíritu. Anote, primero usted necesita intimidad. Amén. Segundo, usted necesita disciplina. Tercero, usted necesita temor de Dios. Y cuarto, usted necesita honrar a Dios. Necesita intimidad. Cantar de los Cantares capítulo 5 declara que el Señor hizo una invitación en la figura de Salomón a la tsunamita. La invitó a tener intimidad, a entrar en el espacio de la habitación. Pero esta mujer estaba sentada, acostada en la cama y se había desnudado. Dos condiciones en esta mujer: una, la pereza, y dos, la independencia. La pereza y la independencia son enemigos número uno de la intimidad con el Señor. Mientras estés acostado en la cama de la pereza, mientras estés desvistiéndote tú para lograr tus propios objetivos, no podrás tener intimidad con el Señor. Y lo grave de esto es que hay gente que en ausencia de intimidad con el Señor se envuelven en la actividad. Y actividad sin intimidad es hacer un trabajo sin causa. Es tener éxito sin propósito. Y a eso Dios le llama desgracia. Dile al que está a tu lado: necesitas intimidad. Segundo, disciplina. Y en esto sí habemos muchos ubicados. La Biblia dice en Daniel capítulo 6:
Dice que Daniel, dentro de un momento de amenaza contra su vida, Daniel oraba 3 veces al día, según la costumbre y la cultura de los judíos. Y dice que lo hacía como acostumbraba hacerlo. Para Daniel orar 3 veces al día, Daniel tenía que tener un programa. Daniel tenía que tener puntualidad con ese programa. Muchas personas no gozan de conexión con el Señor porque son indisciplinados en su devoción. Usted necesita tener disciplina. La Biblia dice que el perezoso desea, pero nada alcanza. Y nosotros los evangélicos estamos muy acostumbrados a sostener nuestra fe con la emoción y el deseo. Y la emoción y el deseo te pueden dar efervescencia en el evento, pero cuando sales del evento necesitas una disciplina que sostenga en el camino lo que has deseado y emocionado. Amén. Esta disciplina implicará que usted tenga un programa firme en lo que tiene que ver su conexión con el Señor. Hará que tu conexión se mantenga, que no sea eventual, que no sea por toques de emergencia, porque está pasando una desgracia, porque hay un problema que te ha visitado, porque una oposición está al frente tuyo. No. La disciplina hará que antes de llegar la desgracia ya tú estés preparado. Porque la disciplina es preventiva más que correctiva. Y a nosotros nos encanta estar corrigiendo lo que nuestra imprudencia ha causado. Y lo peor del caso es que andamos buscando culpables de las consecuencias de nuestros malos manejos. Amén. Segundo, dentro de lo que es, o sumado a lo que es la disciplina, está el temor de Dios. Y a mí me toca profundo que el Salmo 25 declara la comunión íntima del Señor es con los que le temen. No hay conexión entre Dios y un hombre o una mujer si este o esta no tiene temor a Dios. Del temor a Dios se va a derivar la sujeción a Dios, la fidelidad y lealtad a Dios, la obediencia a Dios. Todo lo que necesitas para cumplir con estos pasos emana del temor a Dios. El temor a Dios aparece como principio de la sabiduría. Aparece como aborrecimiento de lo que Dios aborrece. El temor a Dios aparece como el sostenimiento para el progreso de la santidad en la vida de un creyente. El temor a Dios es un sostén para lo que es la intimidad a Dios, la intimidad con Dios. Es imposible Dios deleitarse con un hombre o una mujer si no tiene temor, respeto, reverente y obediente por el Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Y cuarto, para tener conexión con Dios vas a necesitar honra. Segunda de Reyes capítulo 4 verso 8 en adelante. Una mujer decidió honrar al profeta y honrando al profeta honró al Dios del profeta. Esta mujer invirtió para que el profeta pasara de la visitación a la habitación. Dios solamente se queda donde Él es honrado. Donde Dios no es honrado, visita. Pero donde Dios es honrado, habita. Por eso hay ministerios por donde Dios pasa, pero ellos no saben honrar el paso de Dios. Y como no honran el paso de Dios, Dios no se queda. Y luego se vive de la sombra de lo que un día Dios hizo. Pero cuando tú tienes honra en tu corazón, cuando tú tienes honra, cualquier movimiento de Dios será honrado por ti. Esta mujer, a mí me sorprende y siempre hablo de ella. Esta mujer tenía la visita del profeta. Y tener la visita de Eliseo era un honor para cualquier judío. Pero esta mujer fue inconforme donde su marido. No está bien que este hombre que siempre nos visita se vaya. Hay que hacer que este hombre se quede.
Y para hacer que este hombre se quede, hay que honrarlo. La honra va a implicar inversión. La mujer tuvo que invertir para honrar. Hay gente que quiere honrar pero no invierte. Todo lo que tú haces en la honra no es un gasto. Oigan el secreto, pastores. Por eso hay gente que no honra, porque cree que honrando está gastando. Miden lo que van a hacer para honrar y no lo hacen. Se devuelven, se arrepienten. Todo lo que hagas en la honra es una inversión y traerá resultados. Esta mujer quería que el profeta se quedara, tenía que proveerle de lo que hacía que él se fuera. Te lo voy a repetir. Si esta mujer quería que el profeta se quedara, tenía que proveerle de lo que hacía que él se fuera. Y ahí entró la inversión. Hay que hacerle un cuarto, hay que ponerle una cama, hay que ponerle una silla, una mesa, un candelero. Y cada uno de estos elementos tiene una connotación que no tengo el momento para explicar. Pero permítame por lo menos decirle, cuando el profeta llegó de visita y tenía donde quedarse, exactamente después que durmió allí, le prestó atención a lo que la mujer necesitaba y profetizó sobre la mujer. Mientras él visitaba, no había activado nada sobre la mujer, pero cuando la mujer lo honró, diga conmigo, la honra trae lo profético de Dios a mi vida. La honra activa lo que Dios tiene para conmigo. Ese día profetizó y con insistencia, porque la mujer no honró para recibir nada a cambio. Y esa es la honra que Dios honra. Es la gente que honra no por trueques o por habilidad, dando para que Dios le dé. No, es la gente que honra por gratitud. Es la gente que honra por reconocimiento, porque reconoce quién es Dios. Y no solamente quién es Dios, sino a los de Dios y a lo de Dios. Y por ser de Dios lo honran también. Y honrando a los que son de Dios, honran al Dios de ellos. Amén. Mire, la honra es una inversión tan pero tan grande que el efecto de la honra no se queda en el momento que tú la haces. El efecto de la honra es un depósito que tú guardas. ¿De dónde saca esto, pastor? De ese evento que ocurrió ahí en Segunda de Reyes 4. Porque dice que cuando vino la crisis, la mujer no entró a su hijo muerto en el cuarto de mamá y papá. No entró al hijo muerto en el cuarto del niño. Entró al hijo muerto en la habitación con la cual ella había honrado al profeta. Acostó al niño en la cama que ella había comprado para el profeta. En otras palabras, lo que sostuvo a esa mujer en el tiempo de su crisis fue la honra que ella había hecho. La honra es un depósito que tú haces, y en el momento que la crisis te quiera visitar, la honra que tú tienes depositada en Dios traerá la honra de Dios para preservarte en el momento de la crisis. Y no solo el niño, cuando los bienes de esta mujer fueron robados, exactamente la historia y el resultado de su honra hizo que le devolvieran todo lo que le robaron con todos los intereses. Diga conmigo, si la honra no garantiza conexión con el Señor. Aunque se fue donde se fue, pero había conexión con el Dios de Israel. Amén. Diga conmigo, conexión. Segundo, fundamento. 3 principios para la prosperidad espiritual. Conexión, fundamento. 3 cosas que produce el fundamento en tu espíritu y en lo que Dios ha puesto en tu espíritu. 3 cosas. Diga conmigo, altura. Diga conmigo, altura, permanencia y resistencia. El fundamento te provee estas 3 condiciones en tu espíritu y en el depósito de Dios en tu espíritu. Cuando hablo del depósito de Dios en tu espíritu, estoy hablando de todo lo que Dios diseñó para ti, de todo lo que Dios dijo de ti,
de todo lo que Dios preparó para ti y a través de ti. Amén. En este sentido, el fundamento garantiza la altura de tu espíritu y garantiza la altura de lo que Dios ha puesto en tus manos. Como tanto se ha dicho, el fundamento garantiza y determina a qué altura puede llegar una edificación. ¿Usted está conmigo? Cuando usted ve las grandes torres que están edificando, mire primero el tiempo que se lleva el fundamento. Mire el grosor del fundamento. Mire la profundidad del fundamento. Mire la fortaleza del fundamento y entonces podrá mirar a qué altura llegará el edificio. Usted llegará tan alto, pero tan alto como sea su fundamento. Y la Biblia no habla de una variedad de fundamentos. La Biblia habla de un fundamento. A ese fundamento le llama roca inconmovible. A ese fundamento le llama Cristo. Y yo estoy frente a un liderazgo cuyo fundamento es Cristo. Es Cristo el que va a garantizar la altura de tu llamado, la altura de tu liderazgo, la altura de tu empresa, la altura de tu familia, la altura de todo lo que Dios ha puesto en tus manos. Se llama fundamento. Segundo, el fundamento da permanencia. Uno de los principales referentes de la importancia de un fundamento es la pasada pandemia. En la pasada pandemia, cientos y cientos de pastores abandonaron el ministerio. Cientos de congregaciones y ministerios cerraron sus puertas. Impresionantemente, lo lamentamos, mientras algunas congregaciones se cerraban, otras congregaciones experimentaban el mayor crecimiento de toda su historia. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay un fundamento firme, vendrán vientos, lluvias y tempestades, pero lo que está edificado sobre ese fundamento no caerá. La metáfora de las dos edificaciones tienen una diferencia. Los dos edificaron, los dos trabajaron, a los dos le vinieron las mismas dificultades, pero tuvieron resultado distinto. La diferencia estuvo en el fundamento. El fundamento determina el resultado. El fundamento determina cómo terminará lo que se está edificando. Tercero, resistencia. El fundamento determina la resistencia, la capacidad de aguante que usted va a tener. Y para usted poder caminar en el liderazgo, sea ministerial, empresarial, sea el liderazgo de algo que Dios te entregó para una nación, para una ciudad, para una generación, va a necesitar capacidad de aguante. Porque van a haber cosas que se van a oponer, van a haber adversidades que enfrentar, hay desiertos que atravesar, hay mares que cruzar, hay enemigos que encarar, aunque tú no seas enemigos de ellos, y eso determinará tu fundamento. Tu fundamento te dará la resistencia que usted necesita para poder atravesar todo el precio que implica el liderazgo. ¿Está conmigo? Amén. El cuarto tópico, el tercer tópico implica una conclusión. Dije conexión, fundamento y profundidad. Para lo que tiene que ver con el progreso de tu vida espiritual y de todo lo que hay allí depositado, tienes que tener profundidad. Cuando yo hacía estas notas, miraba en las escrituras que muchas de las cosas que Dios entregó, que muchas de las cosas que Dios hizo en un líder, en un hombre, en una mujer, implicó que ellos cruzaran por profundidades. Pedro no pudo experimentar el gran resultado de la pesca milagrosa hasta que no entró a las profundidades del mar de Galilea. En la orilla no pudo ver lo que Jesús le entregó
en coordenadas. Israel cruzó de una temporada llamada Egipto a otra temporada llamada desierto, tocando el fondo del Mar Rojo, y eso es profundidad. Israel entró a la promesa de la tierra que Dios les entregó, cruzando y tocando el fondo del Jordán para poder llegar hasta Jericó, puerta de la promesa. Eliseo recibió la doble porción que pidió delante de Elías, exactamente cruzando por el Jordán y pisando el fondo del Jordán. Naamán, para ser limpio de la lepra que escondía su armadura, Naamán tuvo que zambullirse en las profundidades del Jordán. No hay entrega de lo que Dios ha declarado para tu vida si no atraviesa la profundidad del río del Espíritu de Dios. Es más, Ezequiel no pudo ver la gloria de Dios si en la visión que Dios le entregó no cruzó el río hasta que lo tapó y lo cruzó nadando. Dile al que está a tu lado: Dios te ha llamado a las profundidades de su Espíritu. Amén. Amén. ¿Por qué yo te estoy dando esta instrucción para entrar ya al cuarto y último tópico? Porque exactamente la base escritural que hemos tomado en este día habla de progresar en todo. Y yo creo que trascender implica dejar como rastro y resultado la prosperidad en aquello que trascendemos. Yo creo que estoy frente a gente que va a prosperar donde quiera que vaya con lo que Dios le enseñó, con lo que Dios depositó. Tú serás un referente de prosperidad donde quiera que tú te muevas. Con los principios que nos instruyó el pastor Frank, yo creo que sí, que la gente te verá, así como el pastor hablaba de este judío como un referente de prosperidad, así tú serás un referente generacional de prosperidad. Y esta prosperidad glorificará al Dios que te prospera, hará famoso al Dios que te prospera, predicará al Dios que te prospera, manifestará al Dios que te prospera. Amén. Pero el orden de esta prosperidad es: así como prospera tu alma, así como prospera tu espíritu. Por eso he dedicado este tiempo en este tercer tópico a instruir tu espíritu. Cómo tu espíritu prosperar. Conexión, fundamento y prosperidad. Diga conmigo: conexión, fundamento y profundidad. Sin embargo, luego de tu espíritu estar instruido y listo para prosperar, entonces tienes que entender este cuarto tópico, y es listos para trascender. Y quise poner esto de último porque yo estoy frente a gente que está lista, frente a gente que pisó una meta de un proceso. Y tú no puedes irte a tu casa a guardar ese título y a perder el efecto de la meta y a quedarte ya sentado en lo común de tu vida. Tienes que irte con la expectativa de Pablo. Yo sé que he llegado, pero no he llegado a la meta final. Yo sé que he dado un paso, que he tenido logros, pero yo me desafío cada día. Yo me desafío cada día hasta alcanzar aquello que a mí me alcanzó, hasta agarrar aquello que a mí me agarró. Hasta que yo no me vea en ese punto, yo no descanso, enseñaba Pablo. Y yo creo que ustedes no pueden permitir que todo lo que usted venció para llegar a esta meta quiera volver a atraparte, porque lo va a intentar. Porque algunos de ustedes tenían años en el anonimato. Algunos de ustedes quizás nunca habían cumplido una meta. Algunos de ustedes estaban en Santiago capítulo 1 en la inconstancia. Empezaban pero no terminaban. Algunos de ustedes ya no creían en ustedes mismos. Algunos de ustedes ya estaban atrapados en una autodecepción. Y cuando tú te decepcionas de ti mismo,
mismo, ya no necesitas gente que te critique, ya no necesitas gente que te descalifique, porque basta contigo. No necesitas ni un diablo ni demonio que te hagan la guerra. Tú eres tu propia guerra. Pero haber llegado a esta meta te demuestra que tú sí puedes, te demuestra que Dios está contigo, te demuestra que no hay límites cuando decides caminar en lo que Dios ha puesto en tus manos. Amén. Pero yo no quiero que tú vuelvas a dejarte atrapar. Por eso termino diciéndote: estás listo para trascender. Tres cosas de una persona que está lista para trascender. 3, debes tener una fe en acción. 2, debes tener tus herramientas de trabajo en condición. 3, tienes que tener resultados abundantes y permanentes. Te lo voy a repetir. Tienes que tener resultados abundantes y permanentes. Una fe en acción. Uso un ejemplo. Segunda de Reyes, capítulo 4, de nuevo. En este capítulo 4 de Reyes, casi nadie se da cuenta, pero allí hay un paralelo entre dos mujeres. Una mujer que tenía lo que a la otra le faltaba, y la otra le sobraba lo que a la otra le faltaba. Le explico. La primera mujer es viuda. La segunda tiene marido. La primera mujer tiene hijos. La segunda no tiene hijos. La primera no tiene dinero. La segunda le sobra el dinero. La primera no tiene muchas relaciones. La segunda es amiga del rey, amiga del general, amiga del profeta, amiga de todo el mundo. Sin embargo, en ambas obró Dios, pero la enseñanza es distinta en cada una, porque cada quien debe aplicar a Dios a su vida en el proceso y la condición que está viviendo. Por eso, aunque tú y yo estemos en el mismo capítulo generacional, no estamos en el mismo proceso, no estamos en la misma realidad, pero tenemos algo en común: al mismo Dios. Amén. El mismo tiempo. Amén. ¿Alguien dice amén? Esta primera mujer tenía un recurso, pero necesitaba poner acción en lo que tenía. Esta mujer necesitaba varias cosas. Primero, saber lo que tenía. No hay forma de poner una fe en acción si usted no sabe lo que tiene. ¿Cómo vas a poner en acción aquello que ignoras? ¿Cómo vas a echar a andar tu fe en aquello que tú desconoces? Y una gran pobreza es uno ignorar, pero no ignorar cualquier cosa. Es ignorar quién tú eres. Es ignorar para qué tú estás en esta tierra. Es ignorar qué recurso Dios ha puesto en tus manos. Por eso la pregunta del profeta fue: ¿qué tú tienes? Y yo te pregunto hoy: ¿qué tú tienes? Porque es lo primero para poner una fe en acción. Segundo, tienes que maximizar lo que tú tienes. De menor, decía la pastora, a más. Tercero, para poder maximizar lo que tú tienes, necesitas algo llamado diligencia. Dile a alguien: diligencia. Hay un proverbio en la Biblia extraordinario que dice: el diligente señoreará y el negligente será tributario. El diligente empieza como empleado y termina como empresario. El diligente empieza como inquilino y termina como dueño. El diligente empieza como discípulo y termina como maestro. Pero el negligente y perezoso es estático, se queda en el mismo lugar, porque crea una dependencia de la etapa en la que se encuentra. ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo?
Y esta mujer tenía que salir de su casa y poner diligencia en lo que ella tenía. Cuarto, y esto es poderoso, pasar del consumo a la productividad. Una de las razones por la que muchas personas no progresan en la vida, no progresan en el ministerio, es porque todo lo que Dios ha puesto en sus manos se los consumen ellos. Esta mujer tenía un poco de aceite, pero lo tenía para consumo, no para producir. Y cuando tú te comes lo que es para producir, es imposible que haya progreso en ti. El profeta tuvo que sacar la mujer del consumo a la productividad. ¿Usted sabe cuántas personas se comen el capital que deberían poner a ahorrar y luego poner a producir, pero se lo viven comiendo? Puede ser que mueras saciado, pero no realizado. Tengo un poco de aceite. ¿Y qué haces con él? Bueno, lo uso de ungüento, lo uso a veces para hacer algunas tortillas, lo uso para amasar la harina, lo uso para esto. No. Pon a trabajar, pon a producir el aceite que tú tienes. Quinto, cuarto, se me fueron los números. Pero tienes que exportar lo que tienes. Tienes que exportar lo que tienes. Tienes que sacar lo que tienes de tu casa. Lo que tú tienes, el mundo lo necesita. Cuando esta mujer vio que lo que era para consumo produjo tanto aceite, fue emocionada donde el profeta. Como ustedes llegaron a la meta, ahí estaba ella. Ya lo vi, lo logré el milagro. Pero el profeta le dijo, no has terminado. Ahora llega un punto que le toca a todos ustedes. Tienen ahora que ir a exportar. Vayan al mercado y vendan lo que ustedes produjeron. Vayan a la gente que saben el valor de lo que ustedes tienen. El pastor Fran decía que 5 vírgenes se le dijo vayan y compren donde venden. Pero a esta mujer no se le dijo ve y compra donde venden. Ve y vende donde compran. ¿Tú ves la diferencia? Aquellas que eran insensatas, que no eran entendidas, que no eran sabias, aquellas tuvieron, claro, no hubo tiempo, pero se le dijo vayan y compren donde venden. Pero ¿saben a dónde la mandaron? A gente como esa viuda que vendía. Tú ves lo que ocurre cuando tú sacas de tu casa lo que tienes para consumo, minimizado e ignorado. ¿Te das cuenta lo que ocurre? Que otros correrán a ti a buscar lo que tú tienes. Que hay gente desesperada por lo que tú portas. Que hay gente dispuesta a pagar por lo que tú portas. Que hay gente dispuesta a invertir por lo que tú portas. ¿Usted no escuchó el testimonio de la pastora cuando ella estaba allá en Sabana Perdida? Pero estaba haciendo ¿qué? Poniendo a producir lo que ella tenía. No había un escenario como este. No había un público grande como este. Pero la pastora internacionalizó el poco de aceite que tenía. ¿Cómo lo hizo? Siendo diligente, sabiendo lo que tenía, maximizando lo que tenía. Usted ve, ahora ella no tiene que ir a Sabana Perdida. Ahora las naciones vienen a ella. ¿Lo ves ahí?
Pero tú no has venido aquí solo para contemplar lo que Dios ha hecho con la pastora. La pastora es un modelo, la pastora es una influencia, pero la idea de Dios, la idea de ella y los que estamos con ella es que usted reproduzca lo que usted está viendo en ella. Es que te sirva de inspiración, es que te sirva de impulso. Yo no sé cuál es tu sabana perdida, yo no sé a dónde es que tú estás, pero identifica lo que tienes, maximiza lo que tienes, sé diligente con lo que tienes, deja de estártelo consumiendo. Tienes conocimiento, pero lees la Biblia tú solo. Cantas, pero cantas solo en el baño. Tocas, pero solo tocas en el escritorio. Escribe, pero solo notas para ti. Esas notas son tus libros. Ese toque del escritorio es lo que vas a tocar en escenario. Esa música del baño la están esperando estudios, escenarios. Amén. Esos conocimientos en tu devoción que te quema y dices, wow, tremenda revelación. No es para que te la comas, no es para que te la consumas, es para que la reproduzcas. Dile al que está a tu lado, reprodúcete. Reprodúcete. ¿Sabe lo que pasa cuando tú te reproduces? Que la reproducción forza el crecimiento. Porque llega un momento que la reproducción te forza a romper los límites. Porque lo que produce va a llegar el punto que no va a caber donde tú habitas. Ya el aceite no cabía. Es más, llegó al tope, ya no habían vasijas. Usted no ve la profecía que hay en Isaías: ensancha el sitio de tu tienda, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. Pero antes de decir esa expansión, habla de una mujer parida. Es decir, hay que hacerle espacio porque la mujer va a parir. Lo mismo ocurre con nosotros. Somos pareja, somos esposos, tú y yo solo, una casa de una habitación. Bueno, está bien, nos mudamos ahí mientras tanto. Pero ¿qué hace que mires espacios más grandes? Cuando te reproduces. Cuando llegan los hijos, llegó uno, llegó dos, llegaron tres. Imagínense, mi esposa y yo tenemos 4. En mi casa no se puede pensar en un solo vehículo. No se puede pensar en una casa pequeña. En mi casa todo es jumbo. Y para colmo no hay una mascota, hay 3. Entonces allá todo es mucho. Yo tengo que vivir en esa dinámica de expansión, porque en cualquier momento se me acortan los espacios. Y ahorita llegan los nietos, y ahí sí es verdad. Y son muchos porque son 3 hembras. Imagínense, la primera mascota parió y parió 7. Entonces la expansión me forza a mí. Yo siempre tengo que estar moviendo estacas, extendiendo cuerdas, porque hay un crecimiento. Cuando usted se reproduce y pone la productividad en acción, el resultado de la productividad te va a forzar. Por eso la gente productiva siempre está creciendo. La gente productiva graduó 80, 100, pero el año que viene se prepara y dice: este salón no da, hay que buscar el salón más grande de este hotel, y si no hay que buscar otro hotel más grande en Santo Domingo. ¿Por qué? Porque la productividad te desafía, te forza a crecer. Y entonces tendrás que exportar lo que tienes, porque esa mujer no se podía comer todo ese aceite con sus hijos, era obligado que lo exporte. Dile a alguien: cuando seas productivo, estarás obligado a exportar lo que tienes, pero no podrás exportar lo que tienes sin que antes aprendas lo que tienes. Yo prediqué hace mucho tiempo acerca de esa mujer y decía que ella tenía una mentalidad desde la cual menospreciaba lo que tenía. Y una razón por la que esta mujer menospreciaba lo que tenía era porque lo veía pequeño. Cuando ella respondió a Eliseo, dio a entender que no tenía nada,
Pero no era por el aceite en esencia, era por la cantidad del aceite. Porque el mismo aceite, pero ahora multiplicado, no la hizo mirar el aceite con menosprecio, la hizo mirar el aceite con emoción. Cuando era poco lo vio con menosprecio. No tengo nada, un poco de aceite, poco. Pero cuando era mucho se emocionó. Era el mismo aceite, pero multiplicado. Entonces hay gente que valora de acuerdo a la cantidad o el tamaño de las cosas. Y muchos de ustedes, el diablo ha querido ponerle mentalidad de menosprecio porque ustedes ven pequeño su comienzo, pequeño su potencial. Pero cuando aprendes a conocer lo que tienes, valoras lo que tienes, entonces otros valorarán lo que tú valoras. Amén. Segundo de este cuarto tópico, listo para trascender. Tus herramientas tienen que estar en condición. En la Biblia hay un accidente que trajo un grito de lamento. En Segunda de Reyes 6:6 había todo un proceso de expansión. Sigo con la expansión. Había que expandirse porque la escuela de profetas había crecido y ya no cabían en el lugar en el que estaban. Los profetas proponen a Eliseo: hay que expandir este lugar, es pequeño. Entonces tenemos que ir a buscar los recursos para la expansión y la edificación. Fueron a cortar palos. Y dice que cuando fueron a esta dinámica de cortar madera para expandir y edificar, a uno de ellos se le cayó el hacha. Y cuando se le cayó, gritó, porque no era de él el hacha. Y cuando tú sabes que lo que tú tienes no es tuyo, a ti te duele la pérdida. Pero algunos nos hemos familiarizado tanto con lo que Dios nos ha dado, que hace rato estamos teniendo pérdida en ello y no estamos gritando de lamento. Porque cuando las cosas son tuyas te duelen, pero te consuelas en que no tienes que darle cuenta a nadie. Se me cayó el celular y se me rompió, pero es tuyo. Pero sin querer tumbaste mi celular. Ay, le rompí el celular al pastor. Es distinto el nivel de preocupación y lamento. Cuando sabes que lo que tienes es de parte de Dios, cualquier pérdida te va a alarmar. Cuando mantienes eso en tu mente, él dijo: ay, se me cayó el hacha y no era mía. El profeta pregunta: ¿dónde la perdiste? Pero hay una acción que cuando leí eso hace unos años, me dio a entender que las soluciones de Dios implican resolver causas más que problemas. El profeta Eliseo hizo un milagro y es lo que casi todo el mundo resalta. Yo escuché mucha gente predicar de esa hacha y todos hablaban del gran poder que tenía Eliseo, de cómo la hizo flotar. Predicadores se emocionaron y querían la unción de flotar hacha, y yo veía que todo el mundo hablaba de este milagro, del poder. Sin embargo, un día leí la Biblia más detenidamente y me di cuenta que el profeta no hizo el milagro sin antes corregir algo. Y a veces nosotros solo queremos el milagro, pero Dios quiere corregir lo que causa que el milagro tenga que hacerse. Pero nosotros vivimos en esa fe emocional. Bueno, Dios va a hacer un milagro, y somos tan emocionados en esto que caemos en la adicción de vivir perdiendo hachas para sentir la sensación de ver a Dios haciéndola flotar. No, Dios no es un mago haciendo flotar hacha para impresionarte y tú, qué poder tiene Dios. Dios es un Dios de propósito. Su poder está dispuesto para intervenir en momentos de accidentes, de caídas, de pérdidas, de dificultades. Pero Dios necesita receptores de milagros responsables, receptores de milagros que valoren el milagro que Dios está haciendo. Por eso el milagro trae corrección. El milagro viene para manifestar el poder, pero también para corregir lo que lo hizo venir.
Y el profeta dijo: ok, ¿dónde la tiraste? ¿Dónde se te perdió? Por allá. Ah, pues vamos para allá. Pero antes dice el texto, verso 6, que Eliseo cortó un palo nuevo, porque la causa de que el hacha se perdiera fue el desgaste o la flojera que tenía el enlace entre el palo y el hierro. Por esta razón Eliseo dijo: yo no voy a hacer el milagro de flotar el hacha para que ahorita vuelvas de nuevo a dejar perder el hacha. Si voy a hacer el milagro, necesito corregir aquello que causa el problema por el cual clamas por un milagro. Señor, quiero un milagro que restaure mi matrimonio. Señor, quiero un milagro que restaure mi congregación. Quiero un milagro que restaure mi empresa. Y Dios dice: tengo el milagro. Dime dónde está el problema. Tengo el milagro, pero quiero corregir lo que quebró la empresa. Quiero corregir lo que dañó tu matrimonio. Quiero corregir lo que dañó tu ministerio. Quiero cambiarle el palo a tu matrimonio. Quiero cambiarle el palo a tu ministerio. Quiero cambiarle el palo a tu empresa. Dios dice: quiero corregir lo que causó el problema por el cual viene el milagro. Mira a alguien y dile: Dios quiere que cambies el palo. Porque Dios no pone hachas nuevas en palos viejos. Amén. ¿Cuánto han cambiado el palo en Trasciende? Pues prepárate para ver la recuperación de todo lo que perdiste. Prepárate para ver a Dios levantar todo lo que dejaste caer. Prepárate para Dios poner tu empresa a producir. Prepárate, pero cambia el palo. Cambia el palo, porque no pongo milagros en palos viejos. ¿Usted está entendiendo? Segundo, para que tu herramienta esté en condición, tu hacha tiene que ser bien administrada. Yo decía, creo que fue ayer, no recuerdo si fue en la graduación o en el recibimiento, que yo veía que la pastora no solo tiene una gracia, sino que es una buena gerente de la gracia que tiene. Todos los que somos hijos de Dios tenemos una medida de gracia, pero nos diferenciamos en cómo la administramos. Por eso algunos prosperan en la gracia, pero otros con la misma gracia no trascienden, porque son malos administradores. Y hay que saber manejar las herramientas para nosotros estar listos para trascender. Tu herramienta o tu hacha es tu recurso. Puede ser tu tiempo, puede ser tu empresa, puede ser tu ministerio, pueden ser tus talentos, virtudes, habilidades, puede ser tu propio cuerpo, tu vida. Y la Biblia dice, hablando de hacha nueva vez, dice en Eclesiastés capítulo 10 verso 10: si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que añadir más fuerza. La sabiduría es provechosa para dirigir, y los que dirigen son líderes. Y ¿sabe cómo dice otra versión? El éxito depende de la acción sabia y bien ejecutada, de cómo tú utilizas las herramientas que Dios te ha provisto. ¿Qué es lo que está diciendo la figura? Si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que añadir más fuerza. El trabajo con hachas botas es más forzado, se hace, pero es más desgastante, es más decepcionante, es un trabajo que te estresa, y Dios no te quiere estresado. Dios te quiere deleitándote en aquello que Él te ha llamado a hacer. Dios no te quiere en el ministerio aburrido. La empresa que Dios te dio no es para que te amargue la vida, no es para estresarte. El problema de la figura no era el hacha
hacha. El problema no es tu empresa, el problema no es el ministerio, el problema no es la familia, el problema es el manejo. Porque la figura no dice que el hacha es mala. El problema en la figura, ¿sabe cuál es? No renovarle el filo. Y renovar el filo es el mantenimiento del hacha. Y usted tiene que aprender a darle mantenimiento a lo que Dios le entregó. Las cosas no son solo para usarla. Las cosas que uno usa tiene que valorarlas. Y esa valoración se expresa en cómo la manejas. Si Dios te dio un vehículo, cuídalo. Si usted tiene un carro y solamente lo usa, nunca lo lleva al lavadero para que lo limpie, nunca le cambia el aceite, nunca se detiene a hacerle un ajuste, la próxima vez que nos montemos estaremos dentro de lo que aquí decimos chatarra. Estará destartalado. Porque usted no le da mantenimiento a todo lo que Dios puso en sus manos. Dele mantenimiento. Usted mismo tiene que darse mantenimiento. Hay momentos donde usted tiene que separarse espiritualmente y darse mantenimiento. Porque si no pierdes el filo de tu espíritu. Y entonces te embotas. Y lo que puedes lograr con facilidad te cuesta mucho trabajo. Dios te dio un matrimonio, saca tiempo y dale mantenimiento. Dale mantenimiento a tu cuerpo. Tu cuerpo necesita mantenimiento. Ese es el balance de la prosperidad de Tercera de Juan 1:2. Quiere que prospere en todo, pero que tenga salud, que prospere tu espíritu. Ni siquiera el ministerio debe a nosotros destruirnos el cuerpo, porque el cuerpo es el vehículo para recorrer y llevar el depósito que Dios ha puesto. Toda hacha que Dios te dio necesita mantenimiento, y no hay forma de renovarle el filo al hacha cortando con el hacha. Hay que separar el hacha de actividad para poderle renovar el filo. Dile al que está a tu lado: de vez en cuando despégate de la actividad. Tú no puedes darle mantenimiento al carro corriendo de aquí para allá. Tienes que pararte. Tienes que parar el carro. Ay, es que yo no tengo tiempo. Bueno, o tú te paras o el carro te para. ¿Cómo lo quieres? Que te pares tú de manera intencional o que accidentalmente te pare el carro. O le das mantenimiento, o la próxima vez que levante el hacha va a caer por allá y el palo se te va a quedar en las manos. ¿Sabe por qué se le perdió el hacha al de Segunda de Reyes? Porque esa hacha no fue revisada antes de ser usada. Porque esa hacha se la prestaron, o el dueño no le había dado mantenimiento, o el que la tomó prestada no la atendió antes de usarla. Porque hay gente que solo está enfocada en usar lo que Dios le ha dado, pero lo que Dios te ha dado es para que lo uses, pero para que lo sepas manejar. De vez en cuando tus empleados de la empresa necesitan que tú los pares de la actividad laboral y les renueve el filo con un entrenamiento, con un tiempo de calidad. Cuando el matrimonio solo está siendo usado para criar hijos, para comprar casa, para trabajar en metas juntos, pero no hay un mantenimiento al matrimonio. No aparece un resort en la agenda, un viaje. No voy a entrar en detalle, pero todo será forzado. Se perderá el entusiasmo, se perderá el deleite. Tienes que parar tu hacha de actividad y renovarle el filo. Para estar listo para emprender, necesitas una fe en acción. Necesitas tus herramientas en condiciones. Necesitas tu hacha en condición. Amén. Tienes que pararte de vez en cuando, porque si no te para un accidente en la actividad. Entonces yo voy a echar un grito hoy acá. O tú te detienes a darle filo a tu hacha, o un día escucharemos tu llanto decir:
Ay, se me perdió el hacha. O tú te paras de forma intencional, o en tu programa aparecen los recesos de mantenimiento, o los accidentes te van a parar. Y yo siento que Dios como que le está hablando a alguien aquí. O tú te paras a dar mantenimiento, o aquello que solo usas sin mantenimiento tendrá un accidente y te va a parar. Yo mejor voy al médico a chequearme y no que un día me lleve el 911 por una emergencia. Amén. Hay veces que hay que apagar el celular. Hay veces que hay que despedir la multitud. Jesús sabía despedir la multitud. Hay veces que hay que decirle a la gente: yo no puedo esta semana. Porque si siempre quieres andar complaciendo a todo el mundo seguirá viviendo, pero tú te irás muriendo. Y todos los que se han muerto a mí me han enseñado. ¿Quieres que te diga lo que me han enseñado todos los muertos que yo he visto? Que el mundo sigue sin el que se muere. He visto pastores morir y la congregación sigue. He visto esposas morir y el marido sigue. He visto padres morir y los hijos siguen. He visto empresarios morir y la empresa a veces sigue. Lo grande es que muchas de la gente que mueren en este tiempo se ha demostrado que es por no renovar su hacha. Mucha gente está muriendo de estrés. El corazón de mucha gente está colapsando. Los nervios de mucha gente están colapsando. El cerebro de mucha gente está colapsando porque no sabemos llevar un balance entre la actividad y la intimidad, entre la acción y la renovación, entre el trabajo y el mantenimiento. Y Dios te está llamando y te ha llevado a este punto para que estés listo para trascender. Pero yo no vengo solo a decirte vas a trascender. Sí, yo creo que vas a trascender, pero estos principios de estas 3 conferencias tienen que ayudarte a trascender, pero de verdad. Para tú trascender tienes que tener una fe en acción, y una fe en acción implica saber lo que tienes, implica maximizar lo que tienes, implica pasar del consumo a la productividad, e implica exportar de tus límites, de tu casa, lo que tú tienes. Implica que el milagro de Dios corrige lo que causó la necesidad del milagro. Implica que para que no llegues al punto del accidente y la pérdida del hacha, necesitas darle mantenimiento al hacha. Quiero que le repitas a alguien: yo me voy a detener en prudencia para que la imprudencia no me toque a mí. La prudencia, anote eso, la prudencia es preventiva. La prudencia se define como la capacidad de prevenir el mal y el peligro. Pero el imprudente tiene que andar corriendo, corrigiendo lo que su imprudencia causó. Y yo no sé si usted está cansado de andar corrigiendo sus desastres, pero Dios no quiere que tú vivas encharcándote. No, Dios no quiere que tú vivas en esa montaña rusa. Ya estás contento, pero mañana estás triste. Te emocionaste en llamados a trascender, pero cuando vuelves a tu hábitat, a tu realidad, a tus hábitos, vuelves a decepcionarte. Sal de esa montaña rusa. Aquí vamos a andar en línea recta. Aquí vamos a caminar en dirección divina. Este es el momento de trascender. Estamos listos. Dios te llamó a trascender. Te has preparado para trascender. Ha prosperado tu espíritu para darle referencia a la prosperidad integral en tu trascendencia, el liderazgo, pero también estás listo para trascender. Bendecidos.